Vamos a ir al estudio de la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a continuar con nuestro estudio expositivo de la primera carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que por favor, acompáñenme a Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Ahí estamos. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4. Como ya hemos visto, como ya lo hemos mencionado el domingo pasado, comenzamos en el capítulo 4 a ver cómo el apóstol Pablo da instrucciones prácticas. En el capítulo 3 el tema principal fue la firmeza en la fe. ¿Ya? La firmeza en la fe. La fe que tiene que ver con la vida cristiana, con el vivir en Cristo. Para el apóstol Pablo era muy importante, y la firmeza, la estabilidad en la vida cristiana es un tema esencial de esta epístola. Y en el capítulo 3 el apóstol Pablo reforzó, ¿verdad?, no solo su preocupación, sino también la importancia de mantenerse firme en la fe. Y llegamos al capítulo 4, cuando el apóstol Pablo ahora hace un giro en su argumento para compartirnos la importancia del buen comportamiento en la fe. No solo mantenernos firmes en la fe que tenemos en Cristo, sino también cómo comportarnos, cómo andar en esta nueva vida que el Señor nos dio solo por gracia. Ya vimos tres conceptos que se destacaban al final del capítulo 3, cuando estudiamos el capítulo 3, que eran santidad, amor y recogimiento, es decir, la segunda venida de Cristo por nosotros. Cada capítulo de Tesalonicenses termina con una referencia a la venida de nuestro Señor Jesucristo por nosotros en el arrebatamiento. Ese evento futuro que todos los creyentes esperamos cuando el Señor, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos y a la final trompeta, nos venga a buscar. Y de esa manera seamos arrebatados por el Señor en el aire, para estar para siempre con el Señor, en donde nuestros cuerpos van a ser transformados y los que ya han partido en el Señor, los que ya han fallecido en Cristo, van a ser resucitados en cuerpo y espíritu junto con nosotros para estar con el Señor. Y cuando llegamos al capítulo 4, interesante que el apóstol Pablo continúa con estos mismos conceptos: santidad, amor y recogimiento. Referido al recogimiento, cómo el Señor nos va a recoger en cuanto a la venida de Cristo. Los versículos 1 al 8 del capítulo 4 habla acerca de la santidad, y de eso hablamos el domingo pasado, ¿recuerda? La importancia de vivir, de conducirse, de andar en santa manera de vivir. Y dentro de la santificación, el Señor también establece la relevancia, la honra del matrimonio. Ya vimos también la importancia del matrimonio. Por eso es que en el capítulo 4, ¿verdad?, el versículo 7 dice: pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Y dentro de una vida santa se establece un principio fundamental, que es vivir en pareja, es decir, vivir en matrimonio, en el santo estado del matrimonio. Por eso es que dice el versículo 4, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor. A pesar de lo que muchos piensan, no todos saben vivir en un matrimonio. Y es por eso que es importante llenarse de la palabra del Señor, para saber el modelo original, ¿verdad? Saber bien cómo Dios diseñó el funcionamiento del matrimonio. ¿Ya? A veces pensamos que sabemos por nuestra experiencia, por la experiencia de otros, o a veces por lo que escuchamos de nuestro entorno. Pero nada mejor que saberlo directamente del fabricante. Y ahí, ¿verdad?, podemos saber cómo tener un matrimonio feliz, un matrimonio, ¿no es cierto?, maravilloso. Por eso es que la Escritura también honra el matrimonio. Honrosos sean todos el matrimonio. Son estado de honor, de honra. Cuando tú llegas al matrimonio, llegas a un estado honroso en tu entorno. Ya el Señor dijo claramente que no es bueno que el hombre esté solo, y le hizo una ayuda idónea para él. Es decir, ni aún en el paraíso el hombre estaba bien, estaba feliz. Algo le faltaba,
Ni aún en el paraíso, ni aún en el momento en que estaba todo perfecto, algo le faltaba. Y el Señor consideró que eso era una esposa. Entonces Dios creó el matrimonio en un contexto especial para llenar al ser humano en su máximo potencial. Y ahí diseñó la relación matrimonial. Si uno puede ser eficaz en el servicio al Señor, dos aún más. Por eso está el dicho, ¿verdad? Dos cabezas piensan mejor que una. Bueno, en ese compañerismo estaba pensando el Señor y en ese tipo de santificación. Y digo tipo de santificación porque Dios diseñó el matrimonio con ese propósito. La santificación implica dos cosas: apartarse y dedicarse. Y es lo que uno hace en el matrimonio. Tú te apartas de tus respectivas familias para formar un nuevo hogar y te dedicas, ¿verdad?, en ese nuevo hogar a glorificar al Señor. Entonces, ahí vemos la santidad. Pero también vamos a ver hoy día, los versículos 9 al 10, que también el apóstol Pablo desarrolla el tema del amor, igual que hizo en el capítulo 3. Y luego, en los versículos 13 al 18, el clásico pasaje que habla del arrebatamiento. Ya seguramente muchos recuerdan Primera de los Tesalonicenses, capítulo 4, por estos versículos, del 13 al 18, que hablan acerca del arrebatamiento. Pero interesante que ese texto no es aislado. Y esto es lo importante, esto es lo bueno cuando tú estudias la Biblia de manera expositiva. Ya que tú no tomas textos fuera de contexto, sino que dentro de su contexto tú vas a entender mucho mejor, ¿verdad?, el sentido que el autor original, en este caso Dios, con inspiración, y Pablo, ¿verdad?, quisieron dejarnos, quisieron dar. De esa manera podemos directamente aplicar la palabra del Señor por medio de los principios bíblicos. Entonces vemos que santidad, amor y recogimiento son los temas esenciales, son los temas principales que el apóstol Pablo, ¿verdad?, desarrolla en esta epístola. El tema de la santidad, el tema del amor, el tema de la esperanza, y añade también un tercer tema que tiene que ver con la honradez, la laboriosidad honesta, y que básicamente, vamos a ver también hoy día, es un tipo de amor cristiano, ¿ya?, en donde no cargo a otros, sino que más bien soy de bendición a otros. ¿Ya? El concepto que Dios siempre desarrolla a lo largo de la Escritura. Dios nos bendice para bendecir, no para buscar nuestro propio provecho egoísta, sino para ser de bendición a los demás. Ahora, como ya dijimos, el capítulo 4 comienza con un ruego de andar en santidad y de esta manera agradar a Dios. Luego añade, ¿no es cierto?, que dentro de agradar a Dios está el amor cristiano. Dentro del amor añade, ¿verdad?, la importancia de sustentarnos honestamente a nosotros mismos para ser de bendición a otros, incluso al inconverso, por medio de nuestro buen testimonio en nuestros lugares de trabajo. Y termina el capítulo 4 hablándonos de la esperanza que tenemos de cuando el Señor viene por nosotros. Tal vez el apóstol Pablo estaba pensando en el testimonio de Enoc. Enoc, ¿te acuerdas de Enoc? Uno de los patriarcas en el Antiguo Testamento que anduvo con Dios y que Dios también le llevó a su presencia. Por ejemplo, en Génesis 5:24, vemos justamente cómo este hombre fue santo, apartado para el Señor. Génesis 5:24 dice la palabra de Dios: caminó pues Enoc con Dios. Él caminó, él anduvo. Ya, igual que el apóstol Pablo está hablando aquí de andar en la fe, andar en santa y piadosa manera de vivir. Él fue apartado para estar con el Señor. Por lo tanto, vemos, ¿no es cierto?, el concepto de la santidad. Pero también, de alguna manera, vemos el concepto de cómo este personaje, Enoc, agradó a Dios. Y el amor es un elemento fundamental que le agrada al Señor porque Dios mismo es amor, tiene que ver con su naturaleza, tiene que ver con sus atributos comunicables que nos comparte a nosotros. En Hebreos capítulo 11, versículo 5, que hace referencia también a la fe de Enoc, Hebreos capítulo 11, el versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque le traspuso Dios, y antes de que fuese traspuesto tuvo testimonio de ¿qué?
tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Entonces vemos cómo en santidad y en amor Enoc se condujo en la vida que le tocó vivir. Pero también vemos cómo el Señor le recogió, cómo el Señor le llevó, cómo el Señor lo arrebató directo a su presencia. Ahí en el versículo 11 nuevamente, versículo 5 dice: por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Te acuerdas que en el capítulo 3 de Tesalonicenses el apóstol insistió mucho, la frase clave que vimos allí tenía que ver con la fe y la firmeza en esta fe, ¿verdad? Capítulo 11 de Hebreos habla acerca de la fe. Y aquí vemos cómo se destaca que por la fe Enoc fue traspuesto. ¿Por qué? Porque anduvo en amor, anduvo en santidad, anduvo en la vida que Dios, ¿verdad?, esperaba de él. Y es por eso que llegamos al recogimiento o al arrebatamiento. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado. ¿Por qué? Lo traspuso Dios, lo llevó, lo arrebató. Eso es lo que a eso se refiere. También lo vemos en Génesis, allá en Génesis capítulo 5, el versículo 24, cuando leíamos: caminó pues Enoc con Dios y desapareció. ¿Por qué? Le llevó Dios. Enoc es tipo del creyente espiritual en la Biblia. Es tipo de aquel creyente, es de alguna manera una representación de aquel creyente que es apartado para vivir en la fe, vive en amor, y en ese contexto, agradando a Dios, Dios, ¿no es cierto?, le recoge. Observemos, interesante, que en el capítulo 4 todos los miembros de la Trinidad son mencionados en este párrafo. Por ejemplo, volviendo a nuestro texto, en 1 Tesalonicenses capítulo 4, en el versículo 3 hace referencia al Padre. Dice: por la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y esto es porque Dios es santo. Por eso el Señor nos exhorta en su palabra: sed pues santos, porque yo soy santo. Ese es el principal argumento que tenemos los creyentes para vivir y andar en santidad. Pero también vemos al Hijo en el capítulo 4, versículo 2, dice: porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Dios Padre no solo nos llama a la santidad, sino que también la ejemplifica a través de su Hijo Jesucristo, que fue encarnado, para mostrarnos cómo vivir en santidad. Por eso es que cuando el apóstol Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, ¿no es cierto? Vive Cristo en mí. Y luego añade: y lo que ahora, ahí está la clave, vivo en la fe. Dice: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe de aquel que se entregó a sí mismo por mí, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Vivo en la fe, es decir, en esa fe que tiene que ver con la vida cristiana, que tiene que ver con lo que Pablo expresa ahí en 1 Tesalonicenses capítulo 3, la firmeza en la fe. Y que en términos prácticos vemos acá en el capítulo 4 de cómo andar en la fe, primeramente a través de una vida santa. Y en el versículo 8 vemos al Espíritu Santo, 1 Tesalonicenses 4:8. Dice: así que el que desecha esto no desecha a hombre sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. No podemos vivir una vida santa si no es a través de la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Espíritu que nos da poder, amor y dominio propio. Como dice Pablo, ¿verdad?, a los filipenses: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Es el Espíritu Santo, como dice en el libro de Efesios, el que nos llena, el que nos controla. Sed pues llenos, dice el apóstol Pablo a los Efesios, sed pues llenos del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que nos santifica y que nos transforma. Como dice la Escritura, somos transformados de gloria en gloria a la misma imagen, refiriéndose a la imagen de Cristo, como por el Espíritu del Señor. Por lo tanto, la Trinidad está implicada, ¿verdad? Y este es un pensamiento maravilloso. La Trinidad las tres personas de la deidad están interesadas e involucradas en nuestra conducta cotidiana. Es decir, cada día que vivimos en Cristo, en la fe,
lo vivimos con la ayuda del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de una manera activa en nuestra vida, para santificación y para andar en amor, que son cualidades fundamentales. Dentro de las cualidades más destacadas, ¿verdad?, de Dios en la Escritura, tenemos justamente la santidad y el amor. ¿Te fijas que de las cualidades de Dios se destaca en la Escritura que Dios es santo, santo, santo? 3 veces, ¿verdad?, se declara en la palabra del Señor. Pero también en la Escritura se destaca el hecho que Dios es amor. ¿Te fijas? Entonces son cualidades importantísimas que Dios ha transmitido, ha compartido con nosotros. Por lo tanto, andar en la fe tiene que ver con lo mismo que andar de una manera que agrade a Dios. Ahora bien, ya vimos acerca de la santidad y cómo en el contexto del matrimonio agradamos a Dios viviendo vidas santas. Cuando nos apartamos, ¿no es cierto?, en santidad con nuestro cónyuge para satisfacernos mutuamente y para alejarnos del peligro de las tentaciones de este mundo, especialmente, como ya lo vimos, ¿verdad?, de la fornicación, del adulterio y de aquellas perversiones que nos alejan del camino del Señor. Ahora bien, vamos a ver ahora que el apóstol Pablo, de los versículos 9 en adelante, desarrolla el tema de conducirnos en amor, no solo en santidad, sino ahora también en amor. Dice el versículo 9: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. ¿Ya? Que abundéis en ello más y más. Así que ahora el tema ya sigue con el mismo asunto de cómo conducirnos en la vida cristiana, cómo conducirnos, cómo andar en la fe que Dios nos dio, pero ahora se centra en otro aspecto fundamental del andar cristiano. Ya cambia de la concupiscencia, ¿ya?, de alejarnos de la concupiscencia, de abstenernos de la fornicación y el adulterio y santificarnos en el matrimonio, cambia de ese concepto al amor, de los versículos 9 en adelante. Así que la exhortación cambia de abstenerse de lo malo y abundar en lo bueno. ¿Ya? Abundar, en este caso, lo que va a desarrollar ahora, de los versículos 9 en adelante, en cuanto al amor. El amor siempre está enfocado no en uno. El amor siempre se desliga del egoísmo para pensar en los demás. Por eso es que los versículos 9 en adelante, ¿no es cierto?, habla del amor fraternal. Por eso es que Pablo también, cuando habla a los efesios, a los filipenses, en el capítulo 2, dice: estimando a los demás como superiores a uno mismo, no mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino también por lo de los demás. También en el capítulo 4, ¿verdad?, versículo 9, nuevamente dice: pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido, mira qué interesante, de Dios, que os améis unos a otros. ¿Cómo es esto, aprender de Dios? Bueno, cómo Dios nos ama. Entonces, cada vez que tengamos la oportunidad de practicar el amor, hagámonos la siguiente pregunta: ¿cómo me amó Dios a mí? Y esto debería producir un pensamiento profundo y un cambio tremendo en nuestra actitud. Si, por ejemplo, tuviéramos problemas con algún hermano y tuviéramos que practicar el perdón, ¿cómo Dios me perdonó a mí? Porque muchas veces luchamos con esto día a día, ¿verdad? Cuando enfrentamos una injusticia, ¿cómo Dios me amó a mí? Cuando a veces vemos y nos decepcionamos por las fallas de otros, ¿cómo Dios me amó a mí? Siempre pensemos en esto. Por eso es que dice el texto del versículo 9, ¿verdad?, una vez más: porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Es decir, debemos amar como Dios nos amó. Y ese es el mandamiento renovado al que se refirió el Señor Jesucristo, cuando Él dijo: no doy un mandamiento nuevo, sino el que es desde el principio. Pero Él lo renovó. ¿Por qué? Lo hizo más vital. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento se establecía que debíamos amar
a nuestro prójimo como a nosotros mismos, ¿verdad? Pero en Cristo cambia eso. Más bien se fortalece o se enriquece. Porque el Señor añade en el mandamiento renovado que Él da, ya no que debemos amar a los demás como a nosotros mismos, sino que debemos amar a los demás como Cristo nos ama. Y ahí vemos el amor sacrificial, vemos el amor incondicional, vemos el amor generoso. Así que no solo el creyente debe tener un cuerpo controlado, también debemos tener un corazón controlado en amor para con nuestros hermanos y también por aquellos que no conocen al Señor. El amor es la palabra probablemente clave del cristianismo. Lo mismo que es el pecado para el paganismo, el amor es probablemente el elemento más característico de un cristiano. ¿Ya? Los tesalonicenses habían aprendido de Dios que debían amarse los unos a los otros con este amor incondicional, con este amor sacrificial, tanto porque son hijos de un Dios de amor, como también por la instrucción que Dios nos da. Miren lo que dice, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. 1 de Juan es un pasaje, un libro, ¿verdad? 1 de Juan, una epístola que habla mucho acerca del amor, porque fue escrito justamente por el apóstol Juan. ¿Y cómo era conocido el apóstol Juan? Como el discípulo amado, ¿verdad? Aquel que el Señor Jesucristo amó, aquel que se recostó en su costado cuando estaba el Señor Jesucristo hablando de que iba a ser traicionado, ¿verdad? Y Juan fue el que mostró mucho afecto hacia su Señor. Primera de Juan capítulo 2, versículo 20, dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Primera de Juan 2, no es esa la cita, ya. Se me perdió. Ya, pero busquemos. Ya, busquemos capítulo 4 de Primera de Juan, versículo 7. Porque en realidad todo este texto de Primera de Juan habla acerca del amor. Dice: amados, amémonos. Ya aparece una redundancia, ¿verdad? Unos a otros. Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce. Hay 4 referencias, digan, al amor. Dice: amados, ahí está la primera, amémonos unos a otros, ahí está la segunda, porque el amor de Dios, ahí está la tercera referencia al amor, dice: porque el amor es de Dios, y luego todo aquel que ama, la cuarta referencia al amor, es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y luego presenta el ejemplo de Jesús, ¿verdad? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amásemos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor, dice, se ha perfeccionado en nosotros. Ya, así es que debemos amar a Dios por naturaleza, pero también por la instrucción que Él nos da en su palabra. Y debemos amarnos unos a otros, por lo mismo, por naturaleza, porque Dios es amor, porque Él nos enseña a amar y porque también en su palabra vemos esta instrucción. Los creyentes de Tesalónica en general se distinguían de otras congregaciones justamente por su amor. Volvamos a nuestro texto. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 10. Dice, y también, versículo 9, para tener la idea, dice: pero acerca del amor fraternal, no tenéis necesidad de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Macedonia era la región en la que ellos estaban. Era como decir, ¿verdad?, la quinta región. Es decir, estos creyentes no solo eran conocidos en su ciudad, sino que en todo el resto de las ciudades que componían esa región. Es como decir, ¿verdad?, que el amor de nuestra iglesia
no es solo es conocido acá en Viña del Mar, sino también en Quilpué, en Villa Alemana, en Calera, en Quillota, etcétera, etcétera, en Nogales, en todo lo que implica la quinta región. Y aún más, bueno, el amor fraternal, por lo tanto, no es un logro, es algo que debe practicarse de manera continua. No es llegar a un momento o a una acción en la cual yo muestro amor y con eso estoy bien, sino que es algo constante en la vida cristiana, porque tiene que ver con la persona de Dios, con el carácter de Dios, y dentro de los propósitos de Dios en nuestra vida es ser perfeccionados para llegar a ser como Cristo, parecernos a Cristo, es decir, ser conformados a la imagen de Cristo. Y es por eso que el apóstol Pablo exhorta a los creyentes de Tesalónica a abundar en ello más y más. El amor es parte esencial del desarrollo de nuestra vida en Cristo, ya parte fundamental del desarrollo de nuestra vida cristiana. Mire, acompáñeme, por favor, a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Y vamos a ver cómo en esta vida de fe, en este andar cristiano, Dios incluye como un objetivo, como un nivel esencial, ¿no es cierto?, como algo a lo que avanzar en la vida cristiana, el amor. Dice en 2 de Pedro, el apóstol Pedro hablándonos, ¿verdad?, del desarrollo espiritual del creyente en el discipulado, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 en adelante. Bueno, primeramente está hablando de la naturaleza que el Señor nos da en Cristo, la nueva naturaleza, y en el versículo 5 en adelante dice: vosotros también, poniendo toda diligencia, o sea, todo esfuerzo, todo deseo, por esto mismo añadid a vuestra fe, a esa fe que nos salvó, a esa fe que tenemos en Cristo, a esa fe en la que debemos conducirnos en santidad y en amor, añadid a vuestra fe, dice, virtud, y a la virtud, conocimiento, al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia, a la paciencia, piedad, a la piedad, afecto fraternal, y al afecto fraternal, amor. Hablamos de esto hace algunos domingos pasados, ya a principios de año, cuando desarrollamos este tema de este texto de 2 de Pedro. Pero miren lo que dice el versículo 8: porque si estas cosas están en vosotros, ¿qué cosas? Ya añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, el conocimiento dominio propio, el dominio propio paciencia, la paciencia piedad, la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Si estos 7 niveles del discipulado están en nosotros, se desarrollan en nosotros, porque estos son los 7 niveles del discipulado, del desarrollo de un discípulo. Si estas cosas están en vosotros y abundan, no solo estar, sino abundar, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la vida cristiana no es un evento, no son momentos, es un proceso. Es un proceso constante, continuo de desarrollo espiritual en nuestra vida. Por eso es que un creyente nunca debe estancarse, siempre debe crecer. Si me desarrollo en santidad y en amor, debo abundar en estas características. Así es que, por lo tanto, esta es la exhortación de Pablo, abundar en amor. ¿Por qué es tan importante el amor entre los creyentes? Bueno, porque básicamente es el vínculo perfecto, dice la Escritura. El amor, en el amor hay unidad, y donde hay unidad está la bendición del Señor. El Salmo, un pasaje conocido, Salmo 133, ¿no es cierto?, 1 en adelante, nos dice, si no alcanzas a llegar a esta cita, pon atención, dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová, ¿qué dice? Bendición y vida eterna. Entonces, cuando Pablo reitera para que los tesalonicenses abunden en amor, en realidad no era necesario que les escribiera tanto acerca del amor, porque Pablo ya les había enseñado al respecto y ellos tenían buen testimonio. Pero básicamente Pablo les exhorta a abundar en esta virtud. Dios mismo les enseñó a través del Espíritu Santo cuando Dios nos comparte su propio amor. ¿Sabes por qué amamos a Dios? Porque Él
nos amó primero. Interesante, en Romanos capítulo 5, versículo 5, también leemos Romanos capítulo 5, el versículo 5 dice: la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Nuevamente tenemos ahí a la Trinidad: a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y ahí vemos cómo Dios nos imparte, nos derrama su amor para con nosotros, para que ese amor abundante que ha sido derramado en nuestros corazones, nosotros también lo podamos practicar. El amor es una característica fundamental del nacimiento espiritual. El verdadero creyente se caracteriza o se debe caracterizar justamente por el amor. Volviendo ahí a Primera de Juan, pero ahora el capítulo 3, Primera de Juan, capítulo 3, versículo 14, dice la palabra del Señor: hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece, dice el versículo 13. Pero el versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, es decir, que hemos nacido de nuevo en Cristo. ¿En qué? En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano, dice, permanece en muerte. Ahora, puede que nos sea difícil amar a nuestros hermanos. Incluso la Escritura nos habla de que a algunos debemos soportarlos, pero en amor, ¿verdad? Pero, nuevamente, recuerda, ¿qué tenemos que pensar cuando pensamos en la práctica del amor? ¿Cómo me amó Dios a mí? ¿Ha sido paciente Dios conmigo? Cuando estemos en esa lucha de tener que mostrar amor hacia otro creyente, hacia otro hermano que quizás no nos cae bien, o nos ha decepcionado, o nos complica por alguna cosa que hizo, o alguna característica en particular, ¿cómo debemos amarlo? Como Cristo me amó a nosotros, nos amó a nosotros. ¿Y cómo nos amó el Señor a nosotros? ¿Éramos fáciles nosotros de amar? ¿Merecíamos ser amados por Dios? Bueno, yo creo que ahí tenemos la respuesta. Ahí tenemos la motivación del verdadero amor. Cerquita ahí, Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 22. Primera de Pedro 1, 22. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal, no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Qué es lo que sería el amor fingido? ¿Qué es lo que sería el amor fingido? Pensemos por un momento. El mostrar una buena conducta, una amabilidad, una gentileza, pero no de corazón. Eso sería el amor fingido, ¿no? ¿De qué nos habla aquí el Señor? De un amor genuino. Es decir, incluso añade un amor entrañable, es decir, ¿de dónde? ¿De dónde nace ese amor? Literalmente dice ahí, de las entrañas, ¿verdad? Ahora, esto puede que sea difícil de poner en la práctica, pero nuevamente tenemos que pensar: ¿cómo Dios me amó a mí? Él derramó su sangre, Él expuso su cuerpo a ser absolutamente quebrantado y desfigurado por amor a mí, por amor a ti, a pesar de que lo único que nosotros merecíamos era el desprecio y el juicio de Dios. Pero aún así, Dios nos amó. Entonces, esto nos debe hacer reflexionar: ¿qué sacrificios estoy dispuesto a hacer sobreponiéndome a mí mismo por amor a los demás? ¿Qué pasa, por ejemplo, si soy tímido? Y como soy tímido, me cuesta relacionarme con los demás. ¿No debería hacer un esfuerzo para vencer mi timidez y relacionarme con los demás por amor? ¿Sí o no? ¿Qué pasa si soy apático? ¿O soy gruñón? ¿O soy medio impulsivo y de repente en mi impulsividad daño a los demás? Quizás soy muy sanguíneo y muy arrebatado, o quizás soy muy colérico y muy tajante. ¿No debería hacer un esfuerzo mayor para sobreponerme a mi personalidad,
a mis características, a mi ser, en virtud de mostrar amor hacia los demás. Amor genuino, amor entrañable, como dice la Escritura. Es decir, el desafío es para todos nosotros. ¿Te fijas? El desafío de esforzarnos, de crecer, de abundar en amor es para todos nosotros. Tanto los que son quizás muy extrovertidos y por lo mismo quizás a veces meten la pata, como aquellos que son muy tímidos y tal vez no quieren salir de su metro de seguridad o de su zona segura, pero ambos tenemos que exponernos para mostrar un genuino amor de corazón, como dice la Escritura. ¿Ya? Un genuino amor. Mirad cómo se aman unos a otros. Era la exclamación que se oía en la iglesia apostólica. En los primeros siglos de la vida cristiana, ¿verdad?, quedaron escritos, registrados de cómo estos se amaban unos a otros. Los incrédulos exclamaban al observar la comunión y el compañerismo en la iglesia del Señor. ¿Qué nos dejó el Señor Jesucristo como enseñanza? Miren lo que dice Juan, el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, el versículo 35. Juan, capítulo 13, el versículo 35. Dice, en esto conocerán todos. Ese todo se refiere al mundo que está a nuestro alrededor, en nuestro entorno. Dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y en el contexto el Señor está hablando ahí de ese tipo de amor renovado que Él, ¿no es cierto?, enriquece del mandamiento del Antiguo Testamento. ¿Se acuerdan que decía que en el Antiguo Testamento que debíamos amarnos, ¿no es cierto?, como a nosotros, debemos amar a los demás como a nosotros mismos? Pero el Señor, por ejemplo, en el versículo 34 dice, un mandamiento nuevo os doy, no nuevo en novedad, sino nuevo en el sentido de renovado. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Por eso dice, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, ¿verdad? Pero no es suficiente solo el que nos amemos entre creyentes. Ya a los que pertenecen a nuestro compañerismo, como estas personas de Tesalónica, debemos amar también a todos los cristianos en nuestra región, pero además y especialmente a los perdidos, a los que no conocen el Evangelio. Mira, volviendo a nuestro texto allá en Tesalonicenses, ahora el capítulo 3, el versículo 12. Dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor, unos para con otros, entre nosotros, ¿verdad?, como creyentes, pero ¿qué añade? Y dice, y también para con todos. Dice, el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Muchas veces lo que más ha atraído a incrédulos a los caminos del Señor no es tanto el convencimiento intelectual de lo que podamos saber de la Escritura. No es tanto el convencimiento apologético de lo que podamos defender de la Escritura, sino más bien el amor genuino que nace de la Escritura en nuestra conducta cotidiana. Cuando hacemos bien a los demás, cuando actuamos generosamente y bondadosamente con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros compañeros de estudio, con nuestros profesores, con nuestros jefes o con nuestros subalternos. Y cuando mostramos este tipo de amor genuino, sacrificial, honesto, el mundo le llama la atención. ¿Y por qué le llama la atención? Porque ese tipo de amor no se ve. No se ve. ¿Qué es lo que se ve normalmente en el ámbito laboral, por ejemplo, hoy en día? ¿Qué es lo que se ve? Celo, envidia, agresividad. Si pueden ponerte la pata encima para avanzar, lo van a hacer. Pero el creyente marca una diferencia, ¿no? En tus estudios, en tu trabajo, en tu vecindario, en tu comunidad. Por lo tanto, el creyente siempre abunda más y más en
amor. Y dentro de este mismo concepto del amor, Pablo ahí en Tesalonicenses capítulo 4 añade también el aspecto práctico de cómo nos relacionamos en este mundo. No es solo un concepto utópico de decir, bueno, amémonos, vámonos, ¿verdad?, a un cerro, a la punta de un cerro, y vivamos en comunidad para vivir en amor, ¿verdad?, y tranquilamente alejados del mundanal ruido y mostrar nuestro amor cristiano. No, nunca fue ese el concepto del Señor. El concepto de Dios en su palabra es que en medio de una generación maligna y perversa debemos resplandecer como luminares en este mundo. Y ese concepto implica dónde debemos mostrar nuestro amor. ¿Y dónde debemos mostrar nuestro amor? Bueno, principalmente la experiencia de vida es en donde nos desenvolvemos. Muchas veces escucho a creyentes quejarse de sus trabajos. No, es que mi trabajo es así, mi trabajo es asá, pero nunca piensan que sus trabajos son plataformas para mostrar el amor genuino de Cristo. Aún en circunstancias muy adversas y complejas, en tu trabajo o en tus estudios o en tu vecindario donde tú vives, tienes la oportunidad de mostrar algo diferente, de mostrar el amor del Señor. Y por eso es que Pablo añade acá, en los versículos 11 y 12 de nuestro texto, volvamos a nuestro texto, 1 Tesalonicenses 4, el cómo conducirnos en honradez laboriosa. ¿Ya? Recuerda que el tema central del capítulo 4 es cómo conducirnos, cómo vivir la vida cristiana. Ya son aspectos prácticos que el apóstol Pablo está estableciendo. Primero, cómo conducirnos en santidad. Y dentro de ese concepto, algo muy práctico que el Señor nos deja en su palabra es fortalecer nuestros matrimonios en santidad. El matrimonio como un elemento fundamental para vivir una vida santa en Cristo. Luego, también, ahora añade cómo conducirnos en honradez laboriosa. Así que ahora Pablo habla respecto al testimonio del creyente y su relación con el trabajo. Es decir, cómo el creyente en el contexto en el que vive, en el que labora, en el que se desenvuelve, cómo debe ser un testimonio. Uno de los problemas que hubo en la iglesia ya en Tesalónica era que algunas personas malentendieron la promesa de la venida del Señor. Porque dijeron, Maranata, Cristo viene pronto, entonces renunciemos a nuestros trabajos. Y vivamos, ¿no es cierto?, comprometidos 100% en la iglesia al Señor. Dejaron sus trabajos, pero llegaron a convertirse literalmente en parásitos, viviendo a costa de otros cristianos. Mire lo que dice acá en nuestro texto, en 2 Tesalonicenses, capítulo 4, el pasaje que estamos viendo ahora, versículos 11 y 12. Dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Y dice el propósito de esto, dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Ahora, contrastemos esto con lo que dice ahí mismo en Tesalonicenses, pero en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5. 2 Tesalonicenses 3, 5 dice, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios y a la paciencia de Cristo, nuevamente en el contexto del amor, una forma de mostrar amor, dice verso 6. Pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente. ¿A qué se refiere esto? Dice, y no según las enseñanzas que recibisteis de nosotros. Bueno, enseñanzas que tienen que ver justamente con la laboriosidad del trabajo. Dice verso 7, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos de esta manera, es decir, desordenadamente entre vosotros, ni comimos pan de balde, el pan de nadie, y ahí está explicando qué es lo que es andar desordenadamente y qué es lo que es no andar desordenadamente. Dice, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. Interesante, trabajamos, ¿de qué manera? Con afán, eso dice, ¿o no? Con afán, ¿qué más?
con fatiga, día y noche, pero con un propósito, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. A veces nos quejamos de que nuestros trabajos son fatigosos, ¿no es cierto? Y nos afanan. Pero va a depender del propósito, del objetivo, del enfoque en el cual yo me fatigo y me canso. Verso 9. No porque no tuviésemos derecho, sino por darnos nosotros mismos un ejemplo para que nos imitasen. Porque también cuando estábamos con vosotros os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, y ahí estaba el problema de los que andaban desordenadamente, tampoco coman. Porque oímos, y ahí da la razón de lo que está diciendo, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, coman, dice. O es decir, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno, entrelazándose, metiéndose en lo que no es propio, según literalmente lo que dice el texto. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ese sosegadamente tiene que ver con un esfuerzo permanente. Ese trabajar sosegadamente no implica descanso, sino más bien esfuerzo continuo, constante, perseverante. Dice entonces, trabajando sosegadamente, coman su propio pan. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Entonces es bien interesante lo que ocurría en la iglesia ahí en Tesalónica, porque ellos, bajo la instrucción de que el Señor viene pronto, algunos dijeron: dejemos de trabajar y dediquémonos completamente al Señor, ¿ya? Como si eso fuera una virtud. Pero en realidad, ¿qué es lo que está enseñando el Señor en su palabra? Que también hay virtud en el trabajo. No es correcto pensar que el trabajo es una maldición. No lo es. Adán tenía un trabajo aún antes de la caída. Claro, después de la caída se añadió el tener que trabajar con el sudor de la frente. Pero antes de trabajar con el sudor de la frente, antes de que Adán transpirara, él ya estaba trabajando. Él era un botánico, tenía que cuidar el huerto, y un zoólogo tenía que ponerle nombre a todos los animales del huerto. O sea, tenía un trabajo, ¿verdad?, muy específico, delegado por Dios. Además, tenía que poblar toda la tierra. No sé qué nombre darle a ese trabajo, pero era un trabajo también que tenía que cumplir, ¿verdad? Y llenar la tierra con la gloria del Señor y con su descendencia. Él tenía que cuidar a su esposa y además tenía que ser un administrador, tenía que cuidar toda la creación, sojuzgarla, eso significa administrarla, dirigirla, que todo lo que Dios había creado y que Dios había puesto en sus manos, él tenía que manejar. Así que era un trabajador polifuncional, como se dice hoy en día. Ya hacía hartos trabajos al mismo tiempo. Solo después de la caída del pecado, esto se le añadió, ¿verdad?, un sufrimiento anexo o un desgaste. Sin embargo, siempre fue el propósito de Dios que el ser humano estuviera ocupado en algo, ya sea las labores de la casa o las labores fuera de la casa, pero siempre con un propósito espiritual. La amonestación, por lo tanto, que vemos acá en nuestro texto de Pablo, que procuréis, dice, tener tranquilidad, literalmente significa esfuércense por estar tranquilos. ¿Por qué tenemos que esforzarnos por estar tranquilos? Porque en un mundo como en el que vivimos no es fácil estar tranquilo. Eso requiere un esfuerzo, requiere un trabajo previo de enfocarnos, de controlar nuestras emociones para mantenernos en tranquilidad. Es decir, no seamos impacientes ni nos preocupemos involucrándonos en los objetivos de este mundo. ¿Por qué se fatigan muchos en el trabajo hoy en día? Porque su único fin es estar tranquilos, estables, ganar dinero, tener recursos. Es decir, todo gira en torno a uno mismo. Pero cuando nuestro enfoque va más allá de nosotros mismos, va primeramente hacia el Señor, como dice también Pablo a los Colosenses, ¿verdad? O sea, si bien digo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Y esto no significa dejar de lado nuestras actividades en el mundo, porque si bien no somos del mundo, estamos en el mundo. Esto más bien significa poner nuestra mente y nuestro corazón en glorificar a Dios y no en satisfacernos a nosotros mismos. ¿Por qué el hombre o la mujer que trabaja se cansa y se aflige y se afana tanto? Porque su enfoque se centra en sí mismo. Y eso no solo es inocuo, no funciona, sino que también nunca nuestro corazón se satisface. Cuando nos enfocamos en agradar a Dios, vamos a encontrar verdadera satisfacción aún en la ocupación más difícil que podamos tener. Todos quizás podríamos mencionar aspectos negativos de nuestros trabajos. No, es que en mi trabajo son muy vulgares. Si trabajas, por ejemplo, como mecánico en un taller, ya, o como camionero. No, es que en mi trabajo son muy ateos. Si tu trabajo es un trabajo más intelectual, más de oficina, universitario quizás, o es muy promiscuo, donde vemos hoy en día tanto, ¿no es cierto?, desastre en el tema de la ideología de género. Tú puedes quejarte mucho de tu trabajo o puedes cambiar tu actitud y pensar que tu trabajo es para honrar a Dios. Y quizás seas la única luz, el único faro de luz en un entorno tenebroso, lleno de tinieblas. Por eso es que el Señor también nos exhorta: ocupaos en vuestros negocios, y por consiguiente no se metan en los negocios ajenos. Es lo que vemos ahí en nuestro texto, ¿no es cierto?, en Tesalonicenses capítulo 4, ocupaos en vuestros negocios. Esto implica un trabajo, ¿verdad?, de obrero o un trabajo de gerencia. Esto implica el generar recursos, porque Dios nos da la capacidad de generar recursos, no acumularlos, sino generarlos, pero siempre con un propósito de bendición. Como dije, es perjudicial cuando los cristianos no tienen nada que hacer. Dios no se honra ni obra en la vagancia. Él siempre llama a aquellos que están dispuestos a servirle y que ya están sirviendo. Porque el principio de Dios en este sentido, ¿cuál es? El que es fiel en lo poco, va a ser fiel en lo más. En lo poco fuiste fiel, le dijo el Señor en esa parábola, ¿no es cierto? En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. ¿Cómo voy a confiar las cosas celestiales, dijo el Señor, si no somos capaces de administrar las cosas terrenales? Por lo tanto, es perjudicial cuando un cristiano no tiene nada que hacer y se entromete en la vida de otros. Jubilarse incluso de un trabajo no es para holgazanear, sino para dedicarse a otras labores más estratégicas e importantes, como poder enfocarse más en la familia o en el servicio al Señor. Muchos cristianos a veces piensan: cuando deje de trabajar me voy a dedicar a servir al Señor. Pero en realidad el pensamiento es incorrecto. Debo ya estar sirviendo al Señor cuando estoy trabajando, porque mi rango de acción y de influencia probablemente es el trabajo secular en el que estoy. A mí no me gusta en lo personal hablar de esta diferencia entre lo secular y lo espiritual. Para mí, y creo en mi convicción bíblica, esa diferencia no existe. No hay tal cosa como una separación entre lo secular y lo espiritual. Para un creyente bíblico, toda su vida debe ser espiritual. Y en su trabajo, no llamémosle secular, en su trabajo simplemente, él debe ser un creyente espiritual que muestra testimonio del Señor Jesucristo. El cristiano debe trabajar honestamente, un día de trabajo por un pago que corresponda, y se cuida de mantener un buen testimonio que influirá incluso en el inconverso. Por eso es que nuestro texto dice, allá en Tesalonicenses 4, ¿verdad?, dice 12, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera. Ya Colosenses también, capítulo 3, busquémoslo, Colosenses capítulo 3, versículo 22. Está el libro anterior a Tesalonicenses, Colosenses 3, 22 en adelante. Colosenses 3, 22. ¿Lo tienen? Dice ahí la palabra del Señor. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales,
no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, esto se refiere a propósito en el contexto laboral. Está hablando aquí incluso del trabajo de ser un siervo, que era una forma de esclavitud pagada, ya porque había diferentes tipos de siervos en la época romana. Esto se refiere a literalmente a siervos, a personal de servicio, que trabajaba básicamente por cobijo y alimento. Y algo de recursos tenía, ya porque no era el escalafón más bajo de la esclavitud, pero básicamente eran siervos que habían sido comprados o adquiridos por un señor. En ese contexto está hablando. Dice, siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Esto es la típica sacar la vuelta, ¿no es cierto? Y servir al ojo, ¿verdad? Ya hacer que estoy trabajando solo cuando viene el jefe. Dice, y quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Si tienes que barrer, si tienes que hacer un mandado, si tienes que hacer un trámite, hacerlo de corazón, ¿como para quién? ¿Para tu jefe? ¿Para ti mismo y poder obtener más recursos trabajando horas extras? No, para el Señor y no para los hombres. Sabiendo, y esto me gusta mucho, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa. Y me gusta que añade aquí el Señor no solo una recompensa temporal, momentánea, pecuniaria, económica, sino que una herencia eterna. Porque a Cristo el Señor, ¿qué dice? A Cristo el Señor servís. Mira qué importante lo que está enseñando acá el Señor. A Cristo el Señor servís. Ahí mismo, en Colosenses capítulo 4, el versículo 5, dice, andad sabiamente para con los de afuera, los incrédulos, redimiendo el tiempo. Dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esto es referido al testimonio que nosotros tenemos. Tú no necesitas estar en el ministerio a tiempo completo. Cuando pensamos en este concepto ministerio a tiempo completo, muchas veces pensamos dedicarse de manera exclusiva a predicar, enseñar, hacer la obra del ministerio, algo así, de ser un pastor o ser un misionero. Si Dios quiere que lo seas, Dios te va a apartar para eso. Pero escúchame esto, tú ya estás en un ministerio a tiempo completo. Tu tiempo completo es trabajar honradamente para hacer de testimonio a otros y para ganar a otros para Cristo. Y a veces lo he explicado ya de esta manera. Mi trabajo principal en dedicación exclusiva por la necesidad de esta congregación es estar trabajando en dedicación exclusiva para la iglesia. Pero principalmente, como mi trabajo es perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, principalmente yo me relaciono con creyentes, discipulando, aconsejando, a veces exhortando, desafiando, animando, ¿te fijas? Enseñando. No tengo, yo en lo personal, no tengo muchas oportunidades para relacionarme con el mundo inconverso. Tengo que hacer un esfuerzo extra para hablar quizás con Alfonso, mi vecino, ¿verdad? Y compartirle el Evangelio, invitarlo a la iglesia. Tengo que hacer un esfuerzo extra para mantener cierto contacto quizás con mis compañeros de colegio de la década de los 80, ya los que todavía están vivos. Tengo que hacer un esfuerzo, ¿te fijas? Pero tú no. Porque tú, en tu trabajo, ya sea detrás de un escritorio, detrás de un volante, ya sea, no sé, en una construcción o en una institución, tú todos los días te relacionas con gente que necesita conocer al Señor Jesucristo. Tú tienes una ventaja sobre aquel que está en un trabajo de dedicación exclusiva en el ministerio. ¿Qué ventaja? La ventaja de relacionarte con personas que necesitan escuchar y conocer el Evangelio. Ahora, si Dios te quiere tomar y llevar al ministerio para dedicarte de manera exclusiva o a las misiones, gloria al Señor. Pero aún hasta en misiones, hoy en día, la manera de hacer misiones es a través de trabajos.
a través de misioneros que no pueden entrar como misioneros a ciertos lugares de difícil acceso, sino que tienen que entrar con una empresa como trabajadores, y no una fachada mentirosa, deshonesta, sino que un real servicio de trabajo. Hay muchos misioneros que están en lugares de difícil acceso a través de negocios, como agentes de aduana, como agentes inmobiliarios, como dueños de empresas. Por ejemplo, en China hay un dueño de empresa de tallarines, ¿ya? O diferentes tipos de funciones que permiten ingresar a ciertos lugares para poder hacer la obra del ministerio. Entonces, ¿te das cuenta? Es importante que entendamos que el trabajo honesto no es una maldición, es un don de Dios. Es un don de Dios. Miren lo que dice Eclesiastés 5:12. Parece que algunos creyentes allá en Tesalónica no estaban entendiendo esto. Entonces pensaban, ¿verdad?, que trabajar en sus labores era trabajarle a Faraón, como dicen algunos. ¿Ya? No, hermano, no, nunca fue así. De hecho, ¿quién fue uno de los principales personajes que fue de tremenda bendición al plan de Dios? Mira lo que estoy diciendo, al plan de Dios en Egipto. José, que era el segundo después de Faraón. ¿Quién fue el principal influyente para la bendición del reino de Dios y del plan de Dios en Babilonia? Y no solo en Babilonia, también después de Nabucodonosor con Belsasar, su descendiente. Y no solo en un segundo reino con Belsasar, sino con Ciro y con Darío. 4 reinos, 4 imperios mundiales. ¿Y quién fue el principal influencer, como se dice hoy en día, espiritual? ¿Quién fue? Daniel, en un contexto pagano, corrupto, con sátrapas, ¿verdad?, que siempre querían por celos tratar de hacerlo caer y destruir. Pero en ese contexto fue de bendición. Quiero que entendamos esto, hermano. Eclesiastés 5:12 dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le dejará dormir la abundancia. Saltemos al verso 18. He aquí, pues, el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo con que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida que Dios le ha dado, porque esta es su parte. Asimismo, todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y le da también la facultad para que coma de ellas y tome su parte y goce de su trabajo. Esto es don de Dios. Tu trabajo es un don de Dios. Es una manera en la cual tú puedes servir a Dios, dando testimonio del Evangelio. Algunos tesalonicenses lo malentendieron y dijeron: no, vamos a dejar de trabajar para Faraón y vamos a vivir en la iglesia como una especie de sacerdocio, ¿verdad?, permanente. No, hermanos, el trabajo honesto no es una maldición, es un don de Dios. Y en tu trabajo debes dar un buen testimonio que va a influir en el inconverso para que conozca al Señor. Por eso es que Pablo, ya lo vimos, ya decía: los que no trabajan, no comen. No comen. Un creyente, aún incluso en su cesantía, mientras encuentra un trabajo, busca maneras para proveer a su hogar y para poder servir al Señor. Pero un creyente nunca está quieto. Ya vamos a descansar cuando estemos con el Señor. ¿Amén? Pero mientras estemos acá, Dios no nos quiere ver paralizados. Dios no nos quiere ver cómodos. Dios no nos quiere ver retirados. Un creyente siempre busca la manera de servir al Señor. Aún si deja su trabajo, en cualquier otro aspecto, busca la manera de servir al Señor. Hermanos, la pereza, la negligencia, la indisciplina, esta palabra es relativamente nueva, la procrastinación. ¿Ya saben qué es lo que es la procrastinación? Suena raro. Procrastinación es cuando permanentemente la gente deja para después lo que debe hacer en el momento. El típico dicho, ¿verdad? No dejes para mañana
lo que puedes hacer hoy. Y la autocomplacencia, el complacerse a uno mismo, son males que destruyen a las personas, a las familias y a la sociedad. Hoy en día muchas sociedades simplemente buscan la autocomplacencia, buscan, ¿no es cierto?, la búsqueda de la propia felicidad y satisfacción, un concepto hedonista, ¿verdad?, que se ve hoy en día en el humanismo. Sin embargo, un creyente genuino siempre busca agradar a Dios. Proverbios capítulo 6, versículo 6. Proverbios capítulo 6 destaca la importancia de la laboriosidad honesta. Proverbios capítulo 6, versículo 6 en adelante al 11, dice aquí la palabra del Señor: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual, no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Y lo mismo señala en el capítulo 24 de Proverbios, Proverbios 24:30. Proverbios 24:30, que dice: pasee junto al campo del hombre perezoso, y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella había crecido espinos, ortigas habían ya cubierto su faz, y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Lo mismo que decía en el Proverbio capítulo 6. Por lo tanto, si te sientes fatigado, si te sientes agobiado por tus estudios, por tu trabajo, por las responsabilidades que tienes en este momento en tu hogar o fuera de tu hogar, no necesitas cambiar de trabajo o cambiar de función o cambiar de rol. ¿Qué es lo que necesitamos? Enfocarnos correctamente. Enfocarnos que lo que hacemos, mucho o poco, lo hacemos para la gloria del Señor. Y buscar formas de hacer más por el Señor, abundando en ello más y más. Incluso puede que tu trabajo principal, quizás por tus años, quizás porque ya estás muy limitado en muchas funciones, sea orar. Y nota que no dije simplemente orar, porque no es algo simple. Orar probablemente es uno de los trabajos y servicios más importantes que se necesita hoy en día en la obra del Señor. Puede que ese sea tu trabajo principal. Puede que ese sea tu dedicación principal, orar por la obra del Señor. Eso es tremendo, hermano. Eso transforma iglesias y transforma sociedades. Así que no es tanto el hecho de muchas cosas que podamos hacer, sino que las cosas que hagamos, las hagamos para la gloria del Señor. ¿Sí? Cambiemos nuestro enfoque, cambiemos nuestra mirada, y te aseguro que ya tu trabajo no va a ser tan fatigoso, no va a ser tan agobiante. Es más, quizás va a ser desafiante, probablemente más productivo y sin ningún lugar a duda para la bendición y la gloria de Dios. Vamos a terminar hasta acá. Próximo estudio nos corresponde hablar acerca de conducirnos en esperanza, y vamos a profundizar un poquito en la escatología, lo que tiene que ver con los eventos futuros y cómo el Señor, ¿verdad?, está pronto por venir a buscarnos. Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, te doy gracias por